Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés en el año de 1524. Tomás Eloy Martínez, el escritor argentino, dijo que la crónica es el único territorio donde combaten con armas iguales la realidad y la imaginación. La definición escolar sería esta: una crónica consiste en una recopilación de hechos narrados en orden cronológico. Pero una crónica no solo es el recuento, sino la narración. Hoy en día resulta difícil que los periodistas se sienten a escribir largas crónicas. Primero porque quizá no estuvieron en el lugar de los hechos el tiempo suficiente, y después porque la aparición vertiginosa de noticias a cada momento impide que el periodista se tome el tiempo necesario para obtener una buena crónica. Vamos a hablar de buena literatura, de esa que uno no puede dejar de leer y que lo hace sentir a uno como si estuviera dentro de los acontecimientos. Literatura y periodismo. Quédese estos minutos aquí con nosotros. Hablaremos de cronistas y de algunos libros excepcionales de crónica. Contaré aquí la historia de un fracaso literario que produjo a un gran escritor. Me refiero a Norman Mailer. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La crónica cuenta un hecho, lo expone, informa de su estructura y lo convierte en una pieza literaria y periodística. Un ejemplo formidable de esto que trato de decirles lo cuenta Tomás Eloy Martínez. Desde el fracaso de su tercera novela, El Parque de los Ciervos, en 1955, el escritor norteamericano Norman Mailer se consagró a la tarea de componer una autobiografía donde la realidad fuera un desprendimiento, un eco de sí mismo. La realidad existía donde él estaba y con frecuencia porque él estaba. Un escritor que habla de sí mismo y se relaciona con el mundo escribe crónica. Sí, siempre y cuando la calidad de su prosa y su modo de explicar el mundo revelen una dimensión desconocida de la realidad. Cuenta Tomás Eloy Martínez que Mailer reformó las leyes periodísticas. En vez del distanciamiento de neutralidad ante los hechos, impregnó todo lo que narraba con el escándalo de sus pasiones y desplegó impúdicamente ante el lector todos sus asuntos personales. ¿Eso puede ser crónica? Desde luego que sí. La crónica es periodismo y literatura, cuento y reportaje al mismo tiempo, retrato y fabulación, información colectiva y personal. La crónica persigue ser periodismo, pero vive enamorada de la ficción. Hay una antología de crónica latinoamericana actual de la editorial Alfaguara, realizada por Darío Jaramillo, que traza un mapa interesante del estado actual de la crónica en América Latina, en el cual confirmarán esto que acabo de contarles, recordando a Tomás Eloy Martínez. En un ensayo sobre la crónica, Juan Villoro lo puso más o menos así: la mayoría de las veces el escritor de crónicas es un cuentista o un novelista en apuros económicos, alguien que preferiría estar haciendo otra cosa, pero necesita un cheque a fin de mes. Son pocos los escritores que desde el principio deciden jugar todas sus cartas a la crónica. Antología de Crónica Latinoamericana Actual de Darío Jaramillo Agudelo, editorial Alfaguara. La editorial Sexto Piso, bajo su sello Realidades, publicó recientemente El paseante de cadáveres, retrato de la China profunda de Liao Jiwu. Se trata de un conjunto de 30 crónicas y entrevistas de personajes y hechos que nos son casi completamente desconocidos. ¿Qué tanto sabemos de China? ¿Que es un gigante comercial? ¿Que es capaz de producir a bajísimo costo a costa de una población miserable y estresada? Liao Jiwu nos lleva por algunos de los lugares más recónditos de China. Pueblos regidos por supersticiones, estafadores condenados a muerte con un coeficiente intelectual superior a la media. Un adivino que parece saber todo de la persona que tiene enfrente. Los personajes que usted encontrará en este libro bien podrían haber salido de algún relato de ficción, pero en realidad se trata de personas de carne y hueso que habitan una China completamente desconocida para nosotros. Una China rural y sumida en la ignorancia, todavía aterrorizada por los estragos del régimen comunista.
usted encontrará caníbales que durante muchos años secuestraron y devoraron niños, sobre todo niñas, por la carencia de comida. Encontrará a personas que viven de trasladar a los muertos de pueblo en pueblo como si estuvieran vivos hasta llegar al pueblo que los vio nacer para darles digna sepultura. En el año 2001, cuando se publicó por primera vez esta obra en China, el Departamento de Propaganda retiró la obra de circulación y la prohibió. La obra, como ya suele ocurrir en estos casos, encontró otras vías de difusión en ediciones piratas y en Internet. Ahora el autor vive exiliado en Alemania después de pasar 4 años en la cárcel de China, donde, por cierto, conoció a varios de sus entrevistados por haber denunciado, como otros artistas y activistas chinos, la matanza de Tiananmen a través de un poema. Un gran libro de crónicas. Libros más o menos recientes de crónicas que a mí me gustan y no dudaría en recomendar o incluso regalar. De Eliseo Alberto, Una noche dentro de la noche y La vida alcanza, publicados por Editorial Cal y Arena. Lichi fue un prosista excepcional, un novelista diestro y un periodista de fuste. Estos 2 libros no van a decepcionar. Elogios criminales, de Julio Villanueva Chang, publicado por Mondadori. Consultorios de dentistas, teorías culinarias estrafalarias, García Márquez y Werner Herzog, una exploración extraña de la admiración, una estación en el buen humor. Hemos hablado aquí ya de Espejo Retrovisor de Juan Villoro. Acaba de aparecer en Seix Barral y es una antología de 30 años de trabajo literario y periodístico. La mitad del libro forma una muestra de un cronista magnífico que domina el género y lo acerca igual al reportaje que al relato. El derrumbe de los ídolos de Héctor de Mauleón, publicado también por Cal y Arena. Desde hace años de Mauleón ha afincado en la historia de la ciudad sus poderes narrativos. En este libro usted encontrará a héroes de la cultura popular y los personajes que fundaron la ciudad moderna por la cual caminamos día con día. La Escuela del Aburrimiento de Luigi Amara, publicada por la editorial Sexto Piso. ¿Puede el ensayo personal considerarse un territorio de la crónica? Me parece que sí. Estos estudios del tedio, de la vida diaria, de la construcción de la privacidad y la forma en que postergamos el encuentro con nosotros mismos forman un buen libro de crónicas y de ensayos personales. La Escuela del Aburrimiento de Luigi Amara. De la mesa de novedades tomemos Matar al padre de Amélie Nothomb, publicado apenas hace unos días por Anagrama. ¿Cuál es la diferencia entre un padre biológico y un padre adoptivo? Alguno de los dos tiene más derechos sobre el hijo. Nothomb nos cuenta la historia de 2 magos, uno experimentado y con altos valores morales y el otro hijo adoptado del primero, dispuesto siempre a matar simbólicamente al padre adoptivo. Luego de una larga enseñanza y de graves problemas domésticos, el hijo se independiza. Pero algo muy grave sucede y el padre adoptivo decide perseguir al hijo por todo el mundo, cueste lo que cueste, para averiguar qué hizo mal, aunque el hijo solo quiera matar al padre. Amélie Nothomb. Ediciones Alfabia publicó hace un par de años Crónicas de Nueva York de Maeve Brennan, prólogo y traducción de Isabel Núñez. La ciudad de Nueva York es sin duda una de las más atractivas del mundo para vivir, conocer, escribir, pintar. Maeve Brennan llegó a los 17 años a Nueva York en 1934, cuando su padre fue nombrado primer embajador de Irlanda en Estados Unidos. Fue tanta la fascinación de Brennan por esa gran ciudad que cuando su familia regresó a su país natal, ella prefirió quedarse en Nueva York. Y precisamente las crónicas recopiladas en este libro fueron publicadas por The New Yorker. Se trata de crónicas cotidianas en las que la autora narra lo que observa cuando sale a hacer las compras, se muda, sale a cenar o simplemente camina por las calles. Aunque a simple vista pareciera que no sucede nada, en realidad sucede la vida misma. Gente que aparece y desaparece, filmaciones con grandes estrellas a media calle, gente que pierde la cordura. Por otro lado, producciones El Salario del Miedo, Almadía y la Universidad Autónoma de Nuevo León acaban de publicar Aquí no es Miami de Fernanda Melchor con un prólogo de Eusebio Rubalcaba. La autora reúne 13 crónicas que ocurren en el estado de Veracruz. Ovnis, dealers,
reinas de belleza convertidas en asesinas, casas de terror. Estos y otros acontecimientos se dan cita en este libro, cuyo telón de fondo, aunque nunca es abordado directamente, es el narco y la violencia derivada de este. Usted puede leer estas crónicas como cuentos de terror o como el reflejo de una realidad que ya nos ha alcanzado. Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor. El escritor brasileño Rubén Fonseca ha escrito un solo libro de crónicas. La novela Murió, publicado por Ediciones Cal de Arena. Oigan el tono de esta crónica en un fragmento de Existus Letalis. En materia de lectura, soy omnívoro o polifásico, si así lo prefieren. Leo todo lo que se me pone enfrente, pero mis lecturas preferidas son la poesía y las instrucciones de uso de los medicamentos. Guardaba todas las instrucciones de los medicamentos que consumía, aunque no soy hipocondriaco, y me molestó mucho que desapareciera la caja donde las tenía. Hasta el día de hoy, no sé si alguien se la robó. Había instrucciones no solo en portugués, sino en inglés, francés, español y alemán. Muchas veces compraba un medicamento solo para tener las instrucciones, aunque fuera en una lengua con la cual estuviera poco familiarizado. Si fue una grosera venganza de algún enemigo o exceso de celo de la sirviente al limpiar el llamado cuarto de los changos, una habitación de mi casa. Lo que sucedió, la desaparición de la caja con instrucciones, es un misterio. No tenía ningún valor comercial y yo no tengo enemigos. Vean esta maravilla de eufemismo, de figura retórica utilizada para amenizar, maquillar o camuflar expresiones desagradables, empleando otras más amenas o incomprensibles. Fragmento de las instrucciones de cierto medicamento. Una proporción mayor o incluso menor al 10% puede causar una toxicidad que puede evolucionar en exitus letalis. ¿Qué poeta, incluso entre los modernos o herméticos, es capaz de tales eufemismos que camuflan de manera tan rica el riesgo de muerte, es decir, evolucionar en exitus letalis? Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Hospital de Jesús la hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.